Bueno, buenas tardes. Empiezo por hacer una muy breve presentación de nuestros invitados hoy, y antes de pasarles la palabra, y bueno, gracias a todos los que vinieron, y especialmente a Eduardo Romano, a Miriam Goldstein, Marcelo Méndez y Germán Ferrari, ¿no? Que son coautores de este libro que propusimos para la discusión del seminario hoy. Bueno, en el caso de Eduardo, presentarlo es imposible porque habría que decir demasiadas cosas sobre todo lo que ha hecho, y además buenas. Pero de todas maneras quiero decir que para mí es un gusto muy particular que venga Eduardo al seminario. Porque es un amigo de muchos años y fue profesor mío inicialmente, debo decir, y porque además incluso antes de este proyecto del seminario, de estas reuniones que ya llevan un tiempo largo acá en el Germani, cuando arrancamos con el grupo de la Cátedra de Historia de los Medios, Eduardo fue una de las primeras personas que invitamos antes de que existiera el seminario a dar una charla en el marco de los teóricos de la cátedra, cuando él había había salido el libro sobre las revistas ilustradas, donde nosotros utilizamos aprovechamos, o no sé si aprovechamos, pero usamos de manera muy enfática el trabajo sobre caras y caretas que aparece en ese libro. Y además porque muchas de las cosas que él escribió, que ya no sé cuántos libros publicó Eduardo Romano, forman parte de un núcleo muy importante de discusión, digamos, de lo que hoy es para nosotros nuestro grupo, digamos, sobre historia de los medios, ¿no? Y en ese sentido me parece que este libro trae y recupera algunas cuestiones muy centrales de lo que fue como un núcleo de investigación muy inicial de Eduardo, de muchas cosas que creo que entran en diálogo con trabajos de Jorge Rivera también, sobre el escritor y la industria cultural. En ese sentido me parece que es un trabajo que vuelve sobre algunas cuestiones muy centrales, ¿no? Respecto de qué significa la cuestión de intelectuales, escritores, industria cultural en una etapa de formación y consolidación de esa relación en la historia argentina, ¿no? Así que gracias por discutirlo acá. La idea es que Eduardo haga una primera presentación y después le vamos a pasar la palabra a los coautores de algunos de los trabajos del libro, que a mí me parece que efectivamente traen una cantidad de temas que en algunos casos no han sido, así como me parece que el libro trae a discusión algunos temas muy centrales de esa relación. Me parece que hay algunos corpus que ustedes trabajaron que no habían sido para nada rastrillados, digamos, en esa etapa. Y en ese sentido me parece que el libro abre una cantidad de cuestiones para discutir. Así que muchas gracias, ¿no? Bueno, buenas tardes. Gracias, Mirta, por la invitación, por la presentación. Yo tenía idea de leer un poco y hacer una técnica mixta, ¿no? Como dicen las exposiciones, de lectura y exposición. Me parece a veces que la lectura hace que uno en menos tiempo diga las cosas para llegar, digamos, hacia la media hora que me corresponde, sin invadir demasiado. Ya invadí mucho el libro, porque el prólogo y la primera parte son míos, la segunda parte son de los investigadores, pero lo planeamos así desde el comienzo, ¿no? Es decir, que de alguna manera yo hiciera el panorama general
y ellos después trabajaran aspectos o temas muy puntuales que en ese panorama no entraban, evidentemente, o apenas podían ser nombrados. El título del libro es ya a discutir, porque parte de la distinción entre intelectuales y escritores. Muchos usarían indistintamente estos términos, o subsumirían escritores a intelectuales, cosa que yo en alguna etapa también hice. Encontramos en Pierre Bourdieu un empleo, también equívoco, de campo literario, campo intelectual. Él a veces usa una terminología y a veces la otra. Y por eso decidimos precisar que los escritores apelan a un tipo de discurso, el ficcional, y los intelectuales al argumentativo. Es decir, eso nos servía como una línea divisoria clara. Llegamos a esa certidumbre por otro camino. Un camino que también a mí me regocijó, aunque esto no está incluido en el libro, que José Luis de Diego, en su libro ¿Quién de nosotros escribirá el Facundo?, que fue un libro bastante exitoso en los últimos años, también él hace una diferencia entre intelectuales y escritores en la Argentina, en este caso para referirse al periodo 1970 al 1986. Hay un tercer término en cuestión, la industria cultural. Servía para distanciarlos todavía más a escritores de intelectuales, porque al menos algunos escritores se habían encontrado en esa nueva forma de producción el medio para profesionalizarse, mientras que los intelectuales evidenciaban ante su avance acendrados prejuicios. Por industria cultural, a su vez, entendimos los cambios tecnológicos que aceleraron y expandieron la comunicación, redes postales, telegráficas y telefónicas, y otros mecanismos que posibilitaron procedimientos para almacenar y reproducir imágenes y sonidos, agilizando la circulación pública de diversas formas simbólicas, fotografías, carteles con anuncios, ilustraciones, y generaron nuevos medios y géneros mediáticos: la revista ilustrada, los periódicos masivos, la publicidad, la radiotelefonía, el cinematógrafo. Los bienes simbólicos comenzaban entonces a circular a semejanza de otras mercancías. Los editores solicitaban entregas con planes fijos y ciertas limitaciones, por ejemplo de espacio, a cambio de la remuneración, que también siempre resultó y resulta exigua para los obreros de la palabra. Bueno, entonces, sobre esa división inicial, ¿no?, de intelectuales y escritores, yo intenté trabajar desde la introducción, y se veía allí, en este periodo, ¿no?, periodo que abarca básicamente de 1898 a 1933, las fechas las pusimos en función de cambios mediáticos importantes, ¿no es cierto? 1898 fue la fecha de aparición de Caras y Caretas, primer semanario ilustrado exitoso. Semanarios ilustrados hay desde 1880. Bueno, el libro al que hacía referencia antes Mirta, que es de 2004, me interesó justamente hacer la historia de las revistas ilustradas, ¿no? Es decir, me interesaba saber por qué y cómo había llegado Caras y Caretas a ser un semanario tan exitoso, qué diferencias tenía con las revistas anteriores. Bueno, y varias razones ahí se unieron. Una muy importante es la fotografía, en una época donde los periódicos todavía no incluían fotografías, y Caras y Caretas hacía un despliegue fotográfico vinculado con la actualidad, con los hechos de actualidad, y reservaba el dibujo artístico para los textos artísticos. Es decir, que todos los cuentos y poemas que aparecen en Caras y Caretas están ilustrados por sus propios ilustradores, que eran de primer nivel. Realmente el archivo de Caras y Caretas es valiosísimo desde ese punto de vista. También la publicidad rompía con criterios anteriores en la medida que traía la imagen unida a la palabra, y en muchos casos a la palabra versificada. Una de las cosas que me interesó ahí seguir es los diferentes usos del verso: el verso publicitario, el verso para la sátira política, el verso humorístico y el que diríamos verso artístico, ¿no?, porque le ha quedado un lugar que no estuvo desde el principio.
Pasaron como 3 o 4 números hasta que por primera vez publicaron un poema que diríamos artístico, verso artístico. Y hay muchos realmente inciertos, ¿no? Que son muy atractivos para ver cómo la gente leía esa publicación, ¿no? Que es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Cómo leería la gente esto cuando se publicaba un soneto, una estructura que respondía a los cánones evidentes de la poesía artística, y sin embargo era humorístico? Pero sabíamos que era humorístico porque venía con un dibujo donde alguien sostenía un corazón como si fuera un mate. Entonces uno miraba el soneto, veía la estructura, la figura del soneto, pero también veía el dibujo. Y entonces ya tenía como una sospecha de que lo que venía no era en serio, sino que era en broma. Pero después empezábamos a leer el poema. Y el poema era un poema amoroso, de corte romántico, serio. Anacrónico, pero serio. Hasta que en el último verso estaba la broma final, ¿no? Así que es todo un juego, diríamos así, en el borde, ¿no? Que muchas veces se daba en la revista. Y bueno, por eso la revista, creo yo, es punto de partida, ¿no? De una publicación para un público mayoritario. Habría que ver cuántos sabían leer los que miraban Caras y Caretas, que era una revista